Oli. Puta, la verdad es que hace mucho que quería hacer este video. Lo tenía guardado porque amo las charlas TED. De verdad me encantan. Y creo que uno aprende bastante con ellas. Hay charlas TED para todos los gustos, para absolutamente lo que necesites saber, están ahí. Y titulé este video 5 charlas TED impartidas por mujeres que hablan sobre sexualidad. Porque creo que es un tema de mierda que no se trata en los colegios como debería. Y cuando tú quieres saber cosas tienes que acudir a internet. Por lo menos TED creo que lo hace bastante bien. Así que reuní estas 5 charlas sobre 5 temas muy distintos, pero que tienen que ver con la sexualidad. Entonces lo que voy a hacer ahora, aunque salga el video largo, es contarles de qué se trata cada una. Les voy a dejar los enlaces abajo por si les interesa ir a verlas. Y les voy a ir poniendo algunos clips para que por lo menos sepan cómo es la volada de la charla TED, porque ustedes saben que TED se caracteriza por enseñarte, pero de una manera entretenida. Son 5. La primera habla sobre el amor, la segunda sobre las emociones, la tercera sobre el sexo, la cuarta sobre la educación sexual, ¿verdad? Y la quinta sobre la excitación indeseada. Esa es una que encontré por casualidad, es un tema que yo no tenía idea que eso existía, para que vean. La primera se llama ¿Por qué amamos y engañamos? De Helen Fisher. La vi creo que a principios de años y creo que sí, fue ahí cuando empecé a ver charlas, porque me llamó mucho la atención el título. Esta mujer ha estado estudiando el tema por más de 30 años. Habla sobre la relación que existe entre el amor, el enamoramiento y los procesos que ocurren a nivel cerebral. Ella nos cuenta que hizo un experimento. What I and my colleagues did was put 32 people who were madly in love into a functional MRI brain scanner, 17 who were madly in love and their love was accepted, and 15 who were madly in love and they had just been dumped. Y les fue haciendo preguntas. Entre ellas, por ejemplo, ¿cuántas veces en el día piensas en la persona de la que estás enamorada? Y la última de todas era si morirías por él o por ella. Me gusta la idea de este experimento, como ver las ondas cerebrales, ver cómo podemos dibujar de cierta manera lo que se siente, cómo se expresa en estas ondas, ¿verdad? Y en la charla ella nos va ahondando en este experimento, nos va por ejemplo contando ¿qué es el amor? ¿De dónde sale el amor? ¿Qué cosas suceden, por ejemplo, cuando una persona se enamora a nivel cerebral? George Bernard Shaw said it a little differently. He said, love consists of overestimating the differences between one woman and another. ¿Cómo tú te vas enfocando en alguien, en una sola persona? ¿Por qué? ¿Por qué la vas haciendo especial? ¿Por qué todo el mundo desaparece y te quedas con esa persona? ¿Por qué te enamoras de alguien y no de otra? ¿Cachai? Reafirma la idea que siempre he tenido de que el amor romántico, el enamoramiento, ¿verdad? No es lo mismo que el amor. Hay una frase en Doctor Who que me gusta mucho. El amor no es una emoción, el amor es una promesa. La emoción es el enamoramiento y es algo que siempre he tenido como filosofía, ¿cachai? El amor romántico, que es algo de lo que todas las personas en deconstrucción están intentando eliminar de su mente. El amor romántico es un impulso, no es casi ni siquiera una emoción, es un algo químico que ocurre en ti al reaccionar por otra persona. There's a very specific group of things that happen when you fall in love. The first thing that happens is what I call, a person begins to take on what I call special meaning. It's a little bit like when you are madly in love with somebody and you walk into a parking lot, their car is different from every other car in the parking lot. Their wine glass at dinner is different from every other wine glass at the dinner party. You focus your attention on them, you aggrandize them, but you have intense energy. You're up all night, you're walking till dawn. You feel intense elation when things are going well, mood swings into horrible despair when things are going poorly, real dependence on this person. As one businessman in New York said to me, he said, anything she liked, I liked. Simple. Romantic love is very simple. Ella dice que es producida por la parte del cerebro que ansía, que desea, que se produce el mismo efecto que cuando tú te metes coca. Y a mí eso... Menciona que en el amor romántico existe el tema de la posesión, que es como una especie de cosa darwiniana. Ella lo menciona así, de volverte como sexualmente dependiente, posesivo de alguien. Dice que es darwiniano por el tema de la procreación, ¿verdad? Es como que encontraste, hablando en una pareja heterosexual todo esto, a tu macho.
Por lo tanto, él es el que va a hacer que tú procrees. Por lo tanto, él es tuyo, ¿cachai? You become extremely sexually possessive. You know, if you're just sleeping with somebody casually, you don't really care if they're sleeping with somebody else. But the moment you fall in love, you become extremely sexually possessive of them. Me gusta como todo esto que uno no sabe de dónde viene, al final ella hace que sea completamente explicable por nuestros mecanismos internos, ¿cachai? Cerebro, etc. Una de las cosas que me llamaron la atención es que también menciona que muchas veces las personas se enamoran de aquellos o aquellas con quienes lograron un orgasmo, porque el orgasmo genera dopamina. Por lo tanto, vas a querer más de eso, vas a querer más de eso con la persona que te lo entregó, ¿cachai? Como que es como si tu cerebro te engañara. Es hermoso. Y habla finalmente de que es posible sentir amor por más de una persona a la vez, pero tenemos cosas como la lujuria, el amor romántico y el apego. Son cosas distintas. Y es lo que yo siempre he dicho, puedes amar a alguien y estar enamorada de otra persona. Y no sé, sentí con esta charla que Helen Fisher como que me dijo, todo lo que tú piensas está correcto. Y me sentí bien, lógicamente. Así que si ustedes quieren saber más de esto, yo les recomiendo que la vayan a ver. Esta es una charla entonces que les recomiendo sobre el amor. La segunda que les tengo habla sobre las emociones. Se llama La historia de las emociones humanas de Tiffany Watt Smith. Esta charla comienza de la siguiente manera. I would like to begin with a little experiment. In a moment, I'm going to ask if you would close your eyes and see if you can work out what emotions you're feeling right now. Díganme, déjenlo en los comentarios si supieron o no supieron qué estaban sintiendo. Porque yo me puse a analizar y no lo supe. No logré definir la emoción que estaba sintiendo. Perhaps you experienced one of those odd, untranslatable emotions for which there's no obvious English equivalent. You might have felt the feeling the Dutch call gezelligheid, being cozy and warm inside with friends when it's cold and damp outside. Maybe if you were really lucky, you felt this. Basorexia, a sudden urge to kiss someone. Es genial, es muy bonito lo que hace esta charla porque habla de las emociones, de comprender lo que tú estás sintiendo. Comienza hablando de qué son las emociones, de las que son más comunes en el ser humano, de las que tienen nombres en otros idiomas, porque todos vemos esas imágenes en Tumblr o en Instagram de estas palabras extrañas que significan cosas a las que nosotros no nombramos. Like the Russian, tuska, a feeling of maddening dissatisfaction said to blow in from the Great Plains. Comenzamos hablando de palabras, ¿verdad? Palabras que definen emociones por algo muy importante que ella hace en la charla. Dice, por ejemplo, que hay estudios de personas que antes morían por nostalgia. He stops turning up to his lectures, and his friends come to visit, and they find him dejected and feverish, having heart palpitations, strange sores breaking out on his body. The doctors are called, and they think it's so serious that prayers are said for him in the local church. And it's only really when they're preparing to return this young man home so that he can die that they realise what's going on. Because as they lift him onto the stretcher, his breathing becomes less laboured. And by the time he's got to the gates of his hometown, he's almost entirely recovered. And that's when they realise that he's been suffering from a very powerful form of homesickness. It's so powerful that it might have killed him. Well, in 1688, a young doctor, Johannes Hofer, heard of this case and others like it, and christened the illness nostalgia. ¿Por qué antes alguien podía morir de nostalgia y hoy en día no? Si tú lo piensas, puede ser porque somos más resistentes a la tristeza, porque quizás tenemos más conexión. Hoy en día, si yo me voy a Inglaterra, por ejemplo, voy a seguir hablando con mi familia, no los voy a perder como antes. Es muy bonito, es muy bonito. Entonces, a raíz de eso, va haciendo una especie de recorrido histórico de las emociones, de las que influían más antes y ahora, de qué significan en distintas épocas, ¿verdad? De cómo va evolucionando, porque claro, evoluciona la sociedad, evolucionan las palabras, por lo tanto, evolucionan las emociones que le dan significado a esas palabras. Boredom, as we know and love it today, was first really only felt by the Victorians in response to new ideas about leisure time and self-improvement. Hay teorías que dicen que son 6 las emociones pilares en nuestra vida. Felicidad, ira, tristeza, temor, disgusto y sorpresa. Cuando las dijo yo me puse a pensar en qué momento de mi vida he vivido esas emociones.
uno nunca hace como el proceso de cómo me siento hoy. Y bueno, yo es algo que sí comencé a hacer a raíz del diagrama lunar y todas esas cosas, suena como Sailor Moon, pero es algo que he aprendido a hacer, como a evaluar la emoción del día, la que engloba el día. Una de las cosas que más me llamó la atención de esta charla, que me voló la mente, es cuando ella se pregunta si acaso en una sociedad o en una cultura, por encontrarle un nombre a una emoción, esa emoción se siente más fuerte que en una cultura que no le da el nombre. Se supone que el lenguaje es el que genera realidad. Y ella te da ejemplos, y no los voy a decir para que la vayan a ver, porque de verdad esta charla a mí me gustó mucho, siento que fue muy bonita. When we look to the past, it's easy to see that emotions have changed, sometimes very dramatically, in response to new cultural expectations and religious beliefs, new ideas about gender, ethnicity, and age, even in response to new political and economic ideologies. Y me gusta como vamos haciendo como una especie de pentágono de lo que es la sexualidad, el amor, las emociones. Y ahora, en la tercera charla que les recomiendo, hablamos sobre el sexo en sí, que la gente tiende a pensar que sexualidad es solo sexo, pero no es así. Esta charla se llama Cómo tener una relación más sana y positiva con el sexo. La imparte Tiffany Kagure Mugo y Shipumez Kundayal. Ustedes entenderán que son negras y cuyos nombres yo no puedo pronunciar. Esta charla es bastante chistosa. Lo que me pasa es que la puedo resumir en breves palabras, no como las anteriores, porque siento que esta hay que verla como para entenderla. Mucho de lo que dicen tiene que ver con los chistes que hacen. La idea inicial es que la gente le tiene miedo al sexo, a la palabra, a pronunciarlo, pene, vagina, etc. Hay un tabú. Creo que estas mujeres son lesbianas, por lo tanto hay un tabú por sobre todo encima de eso. Pero la percepción que se tiene sobre el sexo es algo que hay que hacer que cambie, hay que hacer que sea algo natural. And those changes have been affected by eons of ideas. Even you, as an adult, have some internalized ideas about sex that you never challenge, some good, some bad, and some very, very strange. Y me gusta mucho porque dice que para tener una buena vida sexual hay que quitar estos tabús, no solo como sociedad, sino que individualmente. Tú no puedes tener una buena vida sexual si tienes todos estos prejuicios encima. If we are going to live our best sexy lives, and we're going to tell you how to have a great sex life, right? But the first thing you need to do is let go of the bad ideas you have about sex. Porque en el momento tú te vas a limitar. En la charla nos hablan sobre el pasado, el presente y el futuro del sexo, de la manera en que se entiende. Utilizan mucho este tema de los tabú. ¿Por qué, por ejemplo, alguien se irrita al escuchar la palabra pezón, pero no se irrita al escuchar la palabra rodilla? Hay una internalización sobre las palabras. Al final son solo palabras. La gente le atribuye un significado, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención porque me acordé del Manifiesto Contrasexual, que es un libro que me encantó. En un momento dice que la gente considera las tetas, ¿cachai? La vagina, ¿verdad? El pene en el caso de los hombres, como los sectores erógenos del cuerpo o genitales, pero en realidad es una cuestión política. Te han dicho que tienes que sentir solamente en los pezones, por ejemplo, y que si tú sientes excitación cuando alguien te toca los pies o te besa o cosas por el estilo, eso es un fetiche. Y esa es una cosa de la que habla el Manifiesto Contrasexual y que yo relaciono por lo menos con esta charla. No es un fetiche, es tu cuerpo y listo. Si te gusta que te den por atrás, está bien. Si no te gusta, está bien también. Es tu cuerpo, tú lo vas averiguando, tú vas comprendiendo cómo es y listo. No hay más. Tradition and culture limit ideas of pleasure, or even the idea that the nipple deserves the same treatment that a DJ gives his deck when he's trying to turn up the volume. Y luego, por supuesto, esta charla menciona que en África habían escuelas antes en donde te enseñaban sobre sexualidad. Te enseñaban pautas sexuales y eróticas. Now let's take a bow to the Kama Sutra, the world's first book on the pleasures of sensual living. More than just a mere depiction of contortionist sexual positions, it provided a comprehensive guide on living a good life. What is particularly interesting for us is that it focused on women and creating pleasure for women. Y habla sobre el sadomasoquismo y la cultura esclavista. A mí me encanta esto de la escuela de sexualidad, por ejemplo, me acordé de Safo, un tabú tremendo, ¿verdad? Y el tema de la esclavitud es súper interesante. A mí esta charla no me gustó tanto como las demás, pero creo que igual es importante. Me llamó mucho la atención porque eran negras y creo que eran lesbianas, estoy segura que eran lesbianas. Entonces como que
es una perspectiva completamente distinta a las otras, porque las otras son mujeres heterosexuales y blancas. Entonces hay una diferencia muy grande entre esta y las otras. It is in taking the ideas that we have about sex, the bad ones, and headbutting them, holding on to the good ones, and creating new ones that we can have an incredible engagement with one of the most prolific and natural human acts ever. La charla número 4 que tengo habla sobre la educación sexual. Se llama Lo que enseñamos a los niños sobre el sexo, de Sue Jae Johnson. Me dejó loca los ojos de la mujer, la forma en la que habla, la mirada. Sin mentirles, para entender la charla a fondo, para comprender no solo lo que decía, sino el por qué y el cómo, tuve que verla 3 veces. Esta mujer habla sobre las sensaciones. Y yo al principio cuando la vi la encontré muy creepy. Yo encontré que la charla era muy rara. Ella hablaba de cómo le enseñaba a su hija a ser tocada a través del baño. And then I took her home and lathered her up in the shower. I massaged her scalp and I dried her off in a towel. And I thought, how many times had I done that? Bathed her and dried her off, but had I ever stopped and paid attention to the sensations that I was creating for her? I'd been treating her like she was on some assembly line of children needing to be fed and put to bed. And I realized that when I dry my daughter off in a towel tenderly, the way a lover would, I'm teaching her to expect that kind of touch. I'm teaching her in that moment about intimacy, about how to love her body and respect her body. Y yo dije, ¿qué chucha estoy viendo? Pero después me di cuenta que eso era un prejuicio. Eso es algo que a mí nunca me enseñaron a comprender. Y cuando entendí la charla, fue... Ella habla sobre las sensaciones. Before language, we're all sensation. Habla de cómo somos pura sensación. Más que palabras, somos sensación. Y yo pienso tal cual como ella, de que nosotros les enseñamos a los niños biología. Les enseñamos cómo ponerse un condón, ¿verdad? Cómo tomar pastilla anticonceptiva. Les enseñamos cómo prevenir lo que viene después del sexo, pero nunca les enseñamos a cómo tener buen sexo. Nosotros creemos que decirle a un niño, a una niña, si te tocan tus partes, eso es una violación. Creemos que eso es enseñarle educación sexual, pero no lo es. Educación sexual vendría a ser explicarles, hablarles sobre placer y deseo, qué es lo que es, cómo conocer tu cuerpo, cómo comprender lo que te gusta. Enseñarles de consentimiento y límites, no a través de las palabras, a través de la acción. Ella habla de crear sensaciones para nuestros niños cuando son pequeños, para que ellos cuando crezcan entiendan qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta, qué es lo que no. We can teach our sons and daughters about pleasure and desire, about consent and boundaries, about what it feels like to be present in their body and to know when they're not. Si tú tratas bien a un niño cuando es pequeño, tú le estás enseñando a que eso es bueno, porque no todo lo enseñas a través de palabras. Cuando un niño crece en un ambiente en donde el papá le pega a la mamá, por ejemplo, le estás enseñando que eso es normal, que la violencia es normal. Y aquí viene esta escena que me gusta mucho. Rub my back, my daughter says when I tuck her in. I say, okay, how do you want me to rub your back? I don't know, she says. So I pause, waiting for her directions. Finally, she says, okay, up and to the right like you're tickling me. I run my fingertips up her spine. What else, I ask. Over to the left, a little harder now. We need to teach our children how to articulate their sensations so they're familiar with them. En ese minuto es cuando la madre le enseña a la niña a reconocer lo que quiere, a reconocer las sensaciones que está sintiendo y que quiere sentir, a reconocer lo que le gusta. Arriba, abajo, en forma circular. Le estás enseñando no a dar órdenes, sino a conocer su cuerpo. Y es muy, muy bonito. Por lo menos a mí esa charla me gustó mucho cuando yo la vi. Porque si ustedes lo relacionan, yo no sé cómo será su vida sexual y nada por el estilo, pero viendo, investigando, charlas, etcétera, incluso novelas, lo que sea, la manera que tú tengas para acceder a este tipo de educación, siempre resulta que la mujer es poco complacida, porque no sabe o nunca le enseñaron a que era bueno decirle al hombre lo que quiere, ¿verdad? Siempre he leído en artículos y cosas así que pocas mujeres alcanzan orgasmos con hombres, que hay hombres que creen, por ejemplo, que porque te corriste tuviste un orgasmo. Aquí entra todo el tema de la sociedad, el patriarcado, los tabús. O sea, si tú eres mujer y tú quieres que el loco vaya más despacio, vaya más rápido, vaya arriba, lo haga circular, como tú quieras, ¿cachai?
¿Qué te meta la lengua? Lo que tú quieras. Tú de partida tienes que como deconstruirte de cierta manera para tú poder explicarle a tu pareja lo que tú quieres. Porque no es tan mal decirle lo que tú quieres, ¿cachai? Pero si ni siquiera tú te conoces, ¿cómo vas a explicarle al otro, ¿cachai? ¿Cómo vas a entender de placer y de deseo si tú no te conoces a ti mismo? Mira, una de las cosas que el otro día estaba leyendo es que a la gran mayoría de los hombres les encanta ser sodomizados, hablando de hombres heterosexuales, pero resulta que es un tabú. ¿Por qué? Porque los gays sodomizan, ¿cachai? Y un hombre heterosexual que asume que le gusta ser sodomizado es un hombre en deconstrucción total, ¿cachai? Imagínate lo triste que sería ser hombre, estar con una mujer, ¿verdad? Que te encante ser sodomizado y que te dé vergüenza decirle. ¿Te das cuenta el dolor que tiene que significar eso? Ahí hay un tema, es un tema muy de trasfondo que podéis sacar de esta charla. Conocerte de tal manera y tener la confianza tal con tu pareja para poder decirle lo que te gusta. En fin, creo que es una de las mejores charlas que he visto. Dura súper poco y la loca es súper creepy, pero creo que deja caleta. Sensation, it is the way that we first experience love. It's the basis of human connection. La charla entonces es la que más me extrañó a mí cuando yo la encontré. Fue casualidad porque como tengo la aplicación de TED, ojalá TED me patrocinara, ojalá alguien te viera, como que me recomienda charlas que van saliendo en español. Resulta que esta se llamaba La verdad sobre la excitación sexual no deseada. La imparte Emily Nagoski. Y me llamó mucho la atención el tema. Yo al principio no pensé que fuera de lo que es. Porque cuando te dicen como excitación sexual no deseada, no te pones en una situación de violación. O sea, lo que se te ocurre es que te calentaste cuando no querías, ¿cachai? Y claro, en una violación tú no te quieres calentar, pero bueno, voy a empezar a explicarles de lo que se trata la charla, de lo que habla. Comienza hablando sobre el pudor. Sobre cómo pasamos las 2 primeras décadas de nuestra vida, textual, considerando que el sexo es algo malo. Por lo tanto, generamos pudor en nosotros, porque esa es una construcción social. O sea, cuando chicos le dices pirulín, pirula, ¿cachai? O chocha, no sé cómo le dicen, cositas así como muy delicaditas para poder decirle al pene y a la vagina. Imagínate, yo, cuando chica, me cargaba la palabra periodo o menstruación, me daba mucho asco, porque me enseñaron que no era bueno, que uno estaba enferma esos días, ¿cachai? Entonces, cuando uno va creciendo, uno se va quitando eso. Nuestras generaciones anteriores no, pero nosotros sí tenemos la posibilidad de hacerlo. Consideramos nosotros entonces las 2 primeras décadas de nuestra vida que el sexo es algo malo y que si lo haces mal nadie te va a querer, que el hombre es el que tiene que hacerlo mucho y bueno, son todas esas cosas que ya hemos escuchado 1000 veces, que yo como estoy ya sacado eso de mi mente, como que lo escucho y digo, ¿quién pensaba así? ¿Quién? Luego habla sobre ciertas funciones del cerebro, de algo que se llama centro de recompensa. El centro de recompensa tendría como 3 sistemas enlazados, pero que son perfectamente separables. El sistema de gustar, el sistema volitivo y el sistema de aprendizaje. El sistema de gustar es el que evalúa el impacto hedónico que un estímulo te produce. Me gusta ese niño, me gusta esa niña. Luego viene el sistema volitivo, que es el que te motiva a acercarte o a alejarte de un estímulo. Sería como, me gusta esa niña, pero es niña, ¿cachai? Uno implica gustar, como lo dice el nombre, y el otro implica querer. No es lo mismo que me guste algo a que yo lo quiera. Y el tercero es el aprendizaje, que es básicamente lo que relacionamos con Pavlov, el tema del perrito, la campanita, la comida, la salivación. Asumo que lo saben. When we see this separateness of wanting, liking, and learning, this is where we find an explanatory framework for understanding what researchers call arousal non-concordance. Non-concordance, very simply, is when there is a lack of predictive relationship between your physiological response, like salivation, and your subjective experience of pleasure and desire. Esto fue una introducción para lo que ella nos quiere explicar sobre la excitación no deseada. Aquí, en lo que nos cuenta, el tema de Pavlov es muy importante, porque se supone que el perro saliva cuando escucha la campana, pero saliva porque relaciona la campana con la comida. Entonces, si no está la comida, no es que el perro salive porque quiere la campana, porque quiere comerse la campana. El perro saliva simplemente porque le enseñaron que cuando tocaba la campana había comida. Entonces, si ven la charla, lo van a entender mucho mejor de por qué lo relaciona. Y ahí empieza
dos temas importantes. El primero es cuando tu cuerpo no reacciona como tú quieres que reaccione. Por ejemplo, estás en una relación, estás muy caliente, si eres mujer, pero no te mojas, estás seca. Y si eres hombre, no se te para, ¿cachai? Ese es uno de los ejemplos. I got a phone call from a 30-something friend, a woman. She said, so my partner and I were in the middle of doing some things, and I was like, I want you right now. And he said, no, you're still dry, you're just being nice. And I was so ready. So what's the matter? Is it hormonal? Should I talk to a doctor? What's going on? Answer, it's arousal non-concordance. Y aquí, en la segunda posibilidad, es la que a mí me dejó loca, porque yo tengo un tema con las violaciones, que a mí me entero esa cuestión y me ataque así. Y ella explicaba que hay casos en los que tu cuerpo puede reaccionar de forma positiva a una violación. Es fuerte, yo lo encontré súper fuerte, sobre todo cuando ella lo iba explicando y el silencio de la sala, como que le da toda otra mística. Entonces ella contaba un caso en donde ocurrió esto, que la niña tuvo orgasmos mientras estaba siendo violada. Pero no es que su cerebro los quisiera, su cuerpo lo hizo. Porque es lo mismo, o sea, es lo mismo de la comida y el perro. La niña estaba siendo estimulada, ¿cachai? En el clítoris, pero ella no manejaba eso en esa situación y es muy doloroso porque nos cuenta cómo este abogado de la otra parte decía y se tomaba de esto, de que ella tuvo orgasmos mientras estaba siendo violada para decir que ella disfrutó la violación y que no fue violación porque lo estaba disfrutando. Me parece muy fuerte. You say you feel one way, but your body proves that you feel something else. And we only do this around sexuality because arousal non-concordance happens with every emotional and motivational system we have. If my mouth waters when I bite into a wormy apple, does anybody say to me, you said no, but your body said yes? Pero igual las charlas no las cierra de esa manera porque sería muy triste, a mi parecer, cerrarla de esa manera. Entonces, al final termina hablando un poco de consentimiento, de que la única manera de comprender a tu pareja sexual es conocerla. Sobre todo cuando sus palabras no tienen concordancia con la expresión física que está mostrando. Yo creo que es lógico y todas las personas que tienen pareja sexual pensarían, es lógico conocer a tu pareja. Pero hay muchas veces que, como ya lo hemos mencionado, no se atreven a decir lo que realmente pasa. El otro día fui a un congreso, no un congreso, es como una especie de seminario, ¿verdad? Que fue todo el día en la Facultad de Medicina de la U de Conce, sobre sexualidad, diversidad y todas esas cosas. Y al final la sexóloga cerró la charla con la pregunta, ¿conoces el plano de las zonas erógenas de tu pareja? Y fue muy interesante porque la gente dijo, oh, así como toda la sala. Y aquí volveríamos al tema del inicio, de que son 2 décadas tratando el sexo de una manera errónea, pudorosa, con miedo. Entonces al final, de los 20 para arriba, tenéis que cambiarlo ahora. Y la gente que es más pequeña, está bien, tienen que trabajar en eso. No estoy diciendo que tengas sexo a los 12 años. Pero me refiero a que si ya iniciaste tu vida sexual, ¿cachai? No lo trates como algo rebelde. Hay gente que realmente tiene sexo por rebeldía. No es la idea. O sea, es una de las cosas como más bonitas, íntimas que pueden ocurrir. Incluso si eres de 2, de 3, de 4, ¿cachai? Da lo mismo. La cosa es que con esta revolución feminista, contrasexual y todo eso, hay que ir cambiando esas cosas porque nuestra generación, siempre lo digo, siempre lo dice todo el mundo, es la generación más educada que ha existido. Tenemos un acceso a la información tremenda, brígida, pónganse a pensar. A veces a mí me da pena cuando la gente trata muy mal a los ancianos que son muy retrógrados, ¿verdad? Pero ponte a pensar en todos los cambios que ellos han tenido que vivir. Es brígido. Pero la conclusión de todo este video y de todo en realidad es que la educación sexual va más allá de enseñarte a no tener hijos. La educación sexual implica desde conocerte y aceptarte a ti misma, tu cuerpo y todas esas cosas. Conocer tus sensaciones, conocer las sensaciones del resto. La educación sexual implica aprender de cuidados, aprender de placer, aprender de consentimiento, aprender de enfermedades, etc. Es too much, es un proceso continuo. Y por eso creo que de verdad debería haber educación sexual en los colegios decente. Chile está muy atrasado en eso. Así que no sé, si les gustó el video pueden dejarme comentarios abajo, si vieron alguna charla de las que les mencioné o ya habían visto alguna, igual que piensen en la educación sexual, que tuvieron educación sexual cuando chicos o no y cosas así. De verdad, espero que les haya gustado el video, así que coméntenmelo abajito por favor. Gracias, nos vemos.